sé qué pasó. Creo que se fue la señal. ¿De qué estaban hablando? Del artículo. Se veía molesta la maestra. ¿Mm? Se veía molesta la maestra. Ah, sí, es que dice que la clase anterior solo fue un monólogo y no le gustaba estar así. Oh, joder. Pues ahora estamos peor. Sí. Bien, veo que ya están los demás por ahí. Veo a Carlos también ya, a Carlos Adriana, a Carlos de Jesús, a Luis Giovanni. Vuelvo a hacer la pregunta, si por favor, este, ¿qué pasó, Brenda? A ver, efectivamente veo que hay dos personas con su nombre. Ok, ya entendí. Muy bien. La pregunta es muy concreta. ¿Leyeron el artículo y si se pueden conectar con cámara, por favor, los 8 que están activos en clase? No sé, David. No sé. Es que no, si no está en su cuarto, no sé dónde esté. Ay, Dios mío, qué desgaste. You are now unmuted. ¿Puedo opinar sobre el artículo, maestra? Ok, Bueno, Carlos, ya estamos ahí. ¿Podemos empezar a comentar, por favor, sobre el artículo? bueno, yo Ya lo, habíamos hecho algunos comentarios, pero ok, lo escucho. bueno, uno de los puntos que quiero discutir son sobre los movimientos sociales ¿Sí? protagonistas de este año. Eh, Sobre todo voy a ¿Sí? enfocarme en México. Carlos, antes de dejarlo continuar, le pediría un favor. ¿Podemos hacer una idea de una estructura completa de qué se trata en lo general el artículo y de ahí pasar a los puntos que usted destaca como importantes? Ah, sí. Por favor. Bueno, lo que principal puedo destacar del artículo es que habla sobre que tanto el Estado como la mayor parte de la influencia que ejerce López Obrador de una forma con la economía social se ve frustrado y sobre todo que va por otro camino que no tiene nada que ver con el Estado. Además de que, oye, hasta el momento está diciendo que todo esto de la pandemia va a ser algo moral, o sea, te está guiando por un aspecto que nada que ver con cómo manejar una enfermedad nueva, que de por sí no es la única, las demás enfermedades todavía siguen en pie, pero lamentablemente a esta enfermedad le está dando prioridad a los hospitales. Y debido a que le están dando esa prioridad, no sé si he visto que en un hospital, no recuerdo cuál porque no mencioné el artículo del reportaje, una señora grande murió en las puertas del hospital por haberle negado la atención médica porque simplemente no tenía COVID. Oye, estás viendo que no es solamente el COVID, son las demás enfermedades. Y el artículo te está destacando esto de que no sabe manejar tanto el Estado como López Obrador estas circunstancias. Y aparte de eso viene que la economía, bueno, yo no soy partícipe del capitalismo, usted lo sabe, pero resalta de que por lo mismo de querer levantar la economía por evitar un colapso más allá del que ya se tiene, abre de nuevo las empresas, abre de nuevo
también el mundo laboral sin tener conciencia de que ya vamos para los que 30,000 me parecen muertos, ¿verdad? Sí, la suma con exactitud no la tengo, pero ha rebasado incluso la suma de muertos que ha habido en otros países. Y una parte importante que usted está señalando, que es en lo que se centra el artículo, justamente es la incapacidad a nivel médico que se ha descubierto no solo en los países de Latinoamérica, sino en todo el mundo, que los servicios de salud realmente no estaban preparados para asumir una enfermedad de esta naturaleza. Creo que ese es uno de los puntos centrales. Ahora, respecto a lo que usted menciona, llama la atención justamente esa parte donde habla del capitalismo neoliberal globalizado. ¿Qué entiende usted por capitalismo neoliberal? ¿A qué dijo que se le pasó? Estoy contando. Capitalismo neoliberal globalizado, ¿qué entiende usted por eso? Bueno, principalmente debo de abarcar que el capitalismo ya todos lo conocemos, es básicamente la explotación del hombre por el hombre. Es que yo pierdo parte de mi libertad, de mi vida, a cambio de que a mí se me dé una remuneración que supuestamente me hará vivir bien, pero simplemente no es así. Ahora, si vamos al punto de globalización, es que todo ese capital se va a mover por todo el planeta y que esa explotación no solamente será de forma local, sino a nivel mundial. Ahora, si vamos a la idea... Eso es lo que estamos viendo. Ajá. Ahora, si vamos al punto de neoliberal, hace referencia al modelo que te dice, oye, ahora tú eres libre de ejercer tu empresa, tú eres libre de competir con otras empresas, no va a existir el monopolio, supuestamente, claro, el monopolio siempre va a existir de alguna forma, solamente que cambie su forma, y sobre todo no solo cambie su forma, sino que también su discurso, al igual que el Estado, que siempre va a cambiar el discurso, pero al final y al cabo va a ser lo mismo. Ahora, si vamos al comprendimiento del ¿Me decía? Ahora, si vamos al punto de... Que por otro lado... ¿Nos escucha, maestra? Ahí ya lo escucho. Ya. Adelante. Así. Y si ya nos vamos directamente al punto del neoliberalismo a nivel global, ya estamos hablando que se crea una élite al nivel mundial, obviamente en pequeños grupos en cada zona que van a colaborar. Y esta colaboración a nivel mundial de esta élite va a imponer aún más fuerte el neoliberalismo y van a procurar que ningún estado en este mundo lo pierda. Eso sería ya de forma antes del COVID, porque ahora ya se acabó el neoliberalismo en un sentido teórico y en algunos países de una forma práctica como tal, porque si hablamos del primer neoliberalismo solamente fue a principios de los 90 y ya finalizando el 2000, pues eso fue la primera visión, pero aún así el neoliberalismo se ha malformado, cambiado de discurso, cambiado de forma, cambiado de métodos, hasta distanciarse de lo que alguna vez fue. Eso pasa muy seguido en cualquier ideología y movimiento social y cualquier también visión de política de Estado. Es algo muy común. También se acaba la globalización porque empieza a tomar forma y sobre todo fuerza el modelo de sustitución de importaciones, lo cual no es nuevo porque el primero en aplicarlo fue Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. You are now muted. Bueno, me parecen importantes los comentarios que hace y aquí lo interesante de este artículo es que podemos analizarlo desde una perspectiva jurídica a través de la teoría del Estado, como lo he estado haciendo con mis estudiantes de la experiencia educativa de teoría del Estado, detectando justamente cuál es el papel que cumple el Estado respecto a la situación actual. En el caso de ustedes, ya lo decíamos, es analizar desde una perspectiva sociológica los escenarios que se están viviendo y todo lo que implicará justamente esta parte donde entran no solamente la observación de los movimientos sociales que cada día van a ser más constantes,
sino donde ahora la parte importante nos lleva a analizar cuáles son esos escenarios en donde la sociedad civil participa, tratando justamente de entender un poco que la solidaridad ciudadana, y así lo maneja con ese concepto del artículo, habla de la solidaridad ciudadana, hoy es muy importante y en los próximos días cada día se va a ir haciendo más constante precisamente por los detonantes que las propias circunstancias nos están generando. Y ese es un punto donde yo quiero que ustedes personalmente identifiquen como sociedad cómo están participando dentro de esto, como ciudadanos, qué están haciendo. A ver si me pueden comentar algo. ¿Qué están haciendo? Veo que está Brenda. Veo que está Brenda. Adelante, Brenda, sí. Creo que la sociedad lo que está haciendo ahorita, por lo menos por su parte, es lo de mantenerse en casa y intentar hacer, creo que por lo que he visto tanto personalmente como en redes sociales, es que las compras de pánico han disminuido, porque ya están empezando tanto a abrir los locales y estos a su vez están tomando las medidas preventivas para poder hacer que esto no pase como algo más grande y que haga un desastre social en vez del contagio que se está haciendo por la pandemia. Digamos que estamos siendo mucho más conscientes ya de la situación. Una parte importante de ello que tendríamos que comentar es lo siguiente. Al inicio de todo esto, el gobierno tuvo la gran responsabilidad de darnos a nosotros a conocer la situación bajo la que nos estábamos encontrando. Y sin embargo, la forma que el gobierno encontró, y este es un tema que no trae el artículo, pero que yo agregaría como parte de lo que el artículo contempla, el gobierno buscó la manera de tener un vocero. Y en toda situación de crisis, el gobierno debe tener justamente esta parte de la información que debe circular de manera clara y responsable. El propio Poder Ejecutivo, a través del presidente, no resultó ser un vocero o un buen vocero. Por lo tanto, esa responsabilidad fue delegada a lo que todos los días escuchan ustedes a las 7 de la noche, a quien desde su propia perspectiva, a quien desde el ámbito médico como epidemiólogo se le delegó la responsabilidad de comunicarse con la sociedad de la manera más clara o más certera posible, para ir guiando justamente la situación en la que nos encontrábamos. No fue el presidente, ustedes recordarán, quien dijo que había que guardarnos en casa y que tendríamos que tomar las medidas necesarias. Fue justamente el vocero que la presidencia determinó. Esto es muy interesante porque la persona a quien se le hace esa encomienda, lógicamente se dirige a una nación completa y tendrá que ser responsable, convincente y por sobre todas las cosas clara en la información que maneja. Durante varios días escuchamos la información y fue de alguna manera convincente, lo que nos permitió ir siendo obedientes. Al paso de los días, esa información ya se convirtió en un cansancio, en algo que ya muchos ni siquiera creen y que estamos conscientes que además es el manejo de una información vista desde una óptica nada más, que es desde la perspectiva de un médico con especialidad en epidemiología, y que aparentemente tenemos que entender que es el experto que al conocer bajo su conocimiento lo que está sucediendo, pues es, digámoslo así, la autoridad que nos tiene a nosotros que informar y que a través de su forma, aparentemente de un discurso claro, responsable y demás, ha ido guiando esto. Quiero con esto que comento que se entienda que a través de los medios de comunicación existe un compromiso muy importante, porque es en donde entonces la sociedad centra la mayor información para poder empezar a actuar de manera activa. ¿Sí me explicó? Alguien por ahí mencionaba ahorita, o sea, ya se está reactivando la economía, porque ya son muchos días, es necesario que se empiece a reactivar la economía. Al reactivar la economía, por supuesto que se empiezan a contemplar ya aspectos de la famosa nueva normalidad que nos lleva a actuar de una manera distinta y que muchas circunstancias serán totalmente diferentes a como habíamos venido haciéndolo. Entonces,
Aquí esta parte importante es que ustedes, bajo la lectura de este artículo, identifiquen y determinen socialmente el impacto, pero principalmente los retos que vienen, incluso en un apartado del propio artículo así lo señala, cuáles son los retos de la sociedad que serán enfrentados a partir de esta situación de la pandemia y específicamente pues la parte importante que centra en la agenda de los derechos humanos. Lo que comentaba Esparza, llega una persona a recibir un servicio de salud y le dicen, no te podemos atender porque estamos atendiendo enfermos de COVID. Esa es una violación al acceso a la salud, que es un derecho que tenemos establecido y que ustedes saben que efectivamente en este momento no todas las personas se enferman solamente del virus, sino hay una serie de enfermedades importantes que se están presentando y que por derecho está siendo violentado. Entonces, quiero que se identifique y que se entienda claramente que el reto, se dice aquí que el reto es doble porque las organizaciones de la sociedad tendrán que agendar específicamente la defensa de los derechos humanos para poder atender a todos los sectores que se están viendo en este momento afectados por esa razón y que además están siendo estrictamente rebasados. Cuando hablamos de esta emergencia y cómo se ha rebasado la atención a los derechos humanos, también tenemos que considerar que la situación política que se ha creado, que es a través del populismo y que eso es algo que también maneja el artículo y que quiero que también lo identifiquen en la lectura, a través de este populismo pues impide justamente que se lleguen a los acuerdos que se deben tomar. Y caemos en lo que hemos visto los últimos días, pues en una desinformación al respecto, porque por un lado el vocero del gobierno dice una cosa, el propio gobierno dice otra, y entonces la sociedad civil acaba actuando de otra manera en virtud de que no hay una congruencia. Aquí tenemos también señalar justamente, y quiero que vayan y lean otra vez el término o el significado del término democracia y la implicación que para vivir dentro de un régimen democrático tenemos la propia sociedad. Entonces, son una serie de factores muy importantes que en este momento pues se encuentran alterados, no solo es el factor económico o el factor político, estrictamente el factor social, que es el que quiero que nosotros podamos detectar y comentar, y que principalmente también entendamos cuál es el papel entonces que como ciudadanos nos toca. Si creemos que solamente con obedecer o atender las medidas sanitarias es suficiente, pues ya vimos que no. Entonces tendríamos que empezar a ser mucho más creativos para entender qué otro rol nos toca cumplir o qué otro compromiso vamos a tener. Les pongo un ejemplo que va directamente a ustedes. Las autoridades universitarias informan que el 14 de agosto deberemos estar incorporándonos a las aulas para el inicio de un nuevo semestre. Es la fecha que ya comunican oficialmente y que eso nos dice a nosotros o nos da a entender que que ya están determinándose muchas cosas para un regreso presencial, por así decirlo. El aviso nada más llega hasta ahí, no ha tenido un alcance mayor en cuanto a que nos estén dando especificaciones de cómo va a ser y demás. La primera pregunta que a mí me viene a la mente y la que yo me hago, ¿yo voy a tener que seguir atendiendo grupos de 40? Eso es un gran riesgo. Yo tengo grupos de 40 y 42 alumnos. Eso es un gran riesgo para mí y para ellos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tomarán en ese sentido o qué es lo que se va a resolver respecto a ello? A mí me dicen que me debo presentar el día 14. Yo ni siquiera sé si mi facultad ha sido fumigada, ha sido desinfectada, si los espacios donde yo voy a estar van a estar aptos. No sé si me explico y me surgen una serie de curiosidades que van en el sentido de que no tenemos formalmente un proyecto estructurado del regreso a la nueva normalidad que no se base estrictamente en decir mantenga su sana distancia, lávese las manos,
use cubreboca, póngase una máscara y nada más. La escucho, Brenda. Si quiere activar su... Creo que por parte de la facultad creo que no han dicho nada, pero al menos de la primaria de mis hermanos dijeron que iban a volver, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, a lo mejor por salón, del 1 al 10, suponiendo, y que iban a poner, marcar en el piso como cuadros, de poner un alumno en cada parte del salón, y de esta manera podrían hacer que podían asistir los alumnos, aunque sea la mitad unos días y la mitad otros, para que las clases pudieran continuar. Ok, ahí se están tomando ya esas estrategias en donde la responsabilidad es de todos. Ya está trabajando la institución, por supuesto que los alumnos y maestros tendrán que atender a esas circunstancias. Están de alguna manera señalando ciertos periodos para dividir estudiantes y demás, que bueno, será de las estrategias que se tendrán que tomar en todos los niveles educativos, entre muchas cosas. Por otro lado, ayer yo observaba, con motivo del Día del Padre, yo veía en las noticias que había muchos restaurantes abiertos, incluso gente celebrando en los restaurantes y demás, y mucha gente en la calle y movimiento, que esto también va a implicar una responsabilidad, que es de lo que se les hablaba el día viernes, lo que les decía Danner el día viernes en la charla. Realmente, no fue con ustedes, ¿verdad? Ustedes no estuvieron el viernes con nosotros en una charla, ya me acordé. Bueno, el día viernes tuvimos una charla, 2 secciones, y el ponente les comentaba justamente lo que implica bajo estas circunstancias el que hoy nosotros generemos una mayor conciencia de nuestro actuar individual, y eso es muy importante porque de nuestro actuar individual también va a depender, por supuesto, el bienestar colectivo, en donde todos tenemos que cooperar, y pues se tendrá que hablar también de una solidaridad a nivel nacional, el gobierno y la sociedad, junto con las instituciones del Estado, puedan congruentemente dirigir esto. Pero aquí la preocupación mayor va en lo siguiente: si bien es cierto, las instituciones democráticas ha costado muchísimo trabajo que se hayan ido formando y estableciendo, nos encontramos la semana pasada con una noticia que el Consejo Nacional de Protección, el CONAPRED, desaparece porque el gobierno, en un capricho y en una actitud inmadura, decide decir vamos a desaparecer. Estas, que además al parecer son instituciones que ni siquiera tenía conocimiento que existían, pero que tienen una justificación y una razón de ser, y que principalmente es lo que hace el contrapeso del gobierno, de desaparecer estas instituciones. Entonces el gobierno nos va a llevar por donde él quiere y nos va a llevar justamente al peor de los caminos, digámoslos de alguna forma. Lo escucho, Carlos. You are now unmuted. Bueno, no sé si alguien ya escuchó de que a Chumel Torres, pues básicamente lo están censurando y alejando de su trabajo, o sea, lo están apartando de las comunicaciones, eso es como un ejemplo. Pues en un análisis que él ofreció en su programa, y tiene mucha razón, es que no solamente censura del Estado de la más básica, sino que ofrece la idea de que, oye, López Obrador se forjó, se educó, por decirlo así, en el PRI de los 90 al 2000, en el cual en ese periodo censuraba absolutamente todo lo que no tenía su visión de gobernar, ni lo que quería que las personas querían gobernar. Ahora, ¿qué quiero llegar a esto? ¿Se acuerda, maestra, de cuando le dije en una clase de que no quería una dictadura partidista? Y le dije, sí es dictadura partidista. Pues aquí estamos en otra dictadura partidista, en la cual un gobierno, de forma grupal, así que no puedo decir que es un poder totalmente dividido, pero sí poderoso en el sentido de las comunicaciones,
en las cuales solamente la gente que ellos quieren que se enteren de algo para las posteriores campañas que vienen de elecciones, al estilo gringo, por decirlo así, es como vamos a saber lo que sucede realmente en nuestra sociedad. Y ahí viene una nueva dictadura que, por obvias razones, supera cualquier otra del siglo pasado. You are now muted. Sí, es un tema interesante, y respecto a lo que usted decía también, ¿no? Incluso yo leía otra noticia donde decían, bueno, van a censurar a este influencer, ¿no? A Chumel Torres, por sus comentarios al hijo del presidente o por las cuestiones que ustedes ya han leído en las noticias. Sin embargo, también ahí había otro razonamiento. ¿Qué pasa cuando AMLO habla mal de los expresidentes, cuando pone apodos, cuando hace comentarios, ¿no? También de alguna manera fuera de lugar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces estamos actuando en una condición de imposición, ¿no? Aquí solamente se va a hablar de lo que yo quiero y el único que va a tener la razón absoluta voy a ser yo, y bajo esa circunstancia de un gobierno cerrado, lo que menos vamos a conseguir es lo que se va o lo que se está buscando, ¿no? Que es esa solidaridad colectiva, esa responsabilidad y principalmente la congruencia de que puedan actuar todos estos factores de manera conjunta, que sería el Estado, la sociedad, que se puedan atender todos los aspectos, que no solamente es el aspecto económico y de salud, el educativo. O sea, ahorita están en juego muchos factores importantes que nosotros es preciso que conozcamos, pero que además podamos considerar y que vayamos justamente entendiendo cómo se van a manejar. También una parte importante, el viernes comentaban sobre la existencia de los programas sociales, que ustedes saben ahorita que se está apoyando con becas a los jóvenes. ¿Qué número tan importante de becas es el que se expresa que se ha dado a jóvenes que están supuestamente teniendo una capacitación, pero que realmente sabemos que mucha gente ha mentido en cuanto a los datos que ha proporcionado para recibir estos beneficios del gobierno, y que volvemos a lo mismo? Estos beneficios, aunque los está haciendo el llegar supuestamente el gobierno de manera directa, porque los ancianos reciben directamente el apoyo que les da, los jóvenes reciben, pero sabemos que vuelven a ser esos programas que otorga el gobierno en beneficio de los más necesitados y que no estrictamente están llegando a los más necesitados. Entonces, también importante como parte de este tema, este programa o estos programas sociales que está llevando a cabo el gobierno y que también tendrán que atenderse con suma responsabilidad, porque ahí vendría un poco la justificación de por qué le están pegando a las instituciones democráticas, desapareciéndolas, pues para que los presupuestos que han otorgado a esas instituciones vayan entonces a estos programas sociales. Y realmente hasta qué punto se genera con ello ese supuesto equilibrio que se está buscando, y hasta qué punto seguimos nosotros entendiendo que esta sociedad pueda ser una sociedad responsable de entender que las cosas se tienen que conseguir trabajando, no que vas a vivir solamente de los beneficios que el gobierno te propicie. Entonces, ante esa situación, también un tema muy, muy significativo que el artículo les contempla, ¿no? Me parece importante pedirles que para más tardar el día de hoy me hagan llegar un ensayo por correo, vía correo, donde me comentan justamente el artículo y así pueda yo monitorear que fue leído, porque de lo contrario, si lo hacemos aquí virtualmente como lo intenté, se empiezan a desconectar o me empiezan a decir que su internet no es bueno y en fin, empiezan a salir las justificaciones. Haciéndomelo llegar ya vía electrónica, entonces ahí yo corroboro que efectivamente tuvo el sentido de lo que buscaba la lectura de ese artículo, y que ahí entonces yo podré observar bajo qué circunstancias ustedes están haciéndose responsables en una participación individual como ciudadanos respecto a entender cuál va a ser el papel que van a jugar de ahora en adelante a nivel social. Y creo que ustedes como estudiantes pues van a jugar un papel fundamental, porque
que unos de los movimientos justamente de mayor expresión en México son los jóvenes, pues bajo estas circunstancias creo que hoy los jóvenes van a tener mucho mayor, van a tener mucho mayor responsabilidad, pero van a estar mucho más activos, entenderán que no solamente va a ser el trabajar, no solamente va a ser el que estén en la escuela, sino que van a tener que trabajar otros aspectos que los comprometen y que ya no es, ahora sí, bajo la condición de que quieran o no quieran, sino que las propias circunstancias los obligarán o los llevarán a cumplir muchísimos roles que sean, por supuesto, en un beneficio personal, pero que impacten a nivel colectivo. No sé si hasta aquí se está entendiendo y si hay algún comentario, los escucho. ¿Sí se entiende, maestra? Ok, a ver, Adrián, entonces le escucho. Maestra, bueno, quisiera preguntarle algo respecto a lo que es el populismo. Siento Sí. que lo que son los apoyos económicos, por ejemplo, lo que es jóvenes construyendo el futuro o escribiendo el futuro, tal vez el enfoque que le dan no sea del todo bueno. El apoyo sí es bueno que le den a las personas que casi no estudian, pero Sí. bueno, queremos hacer lo mismo, que pues la mayoría de las personas pues no aprovecha como debe de ser lo que es la beca, o pues tiene un mal uso de ella. Y lo que son las personas que tienen pues realmente pobreza o no llegan a tener ese apoyo. O sea, como que está bien la idea, pero está mal estructurado, mal ejecutado. Bueno, pues ahí entonces viene una parte muy importante. Si yo soy un ciudadano, Adrián, que no tiene la necesidad de pedir esa beca, ¿cuál es mi conciencia moral y la responsabilidad moral bajo la cual yo voy a actuar? Si yo no la necesito, no la voy a pedir. Pero eso, ante una sociedad como la nuestra, en donde hemos vivido de suma corrupción y en donde nos han acostumbrado a las mordidas y a los chantajes y a las mentiras y a presentar información falsa, a presentar un justificante médico para ausentarme del trabajo o de las clases, aun cuando no estoy enfermo. Y eso es un tema que no es fácil de entender y que la gente se ríe porque dicen, ay, sí, es que el gobierno dice que ahora todo va a estar basado en lo moral. Pues aunque no estoy con este gobierno, creo que en esa parte le iré dando un poco la razón. Si nosotros queremos que esto funcione, entonces tenemos que actuar con una ética y con principios estrictamente morales. Si yo no necesito verdaderamente esa beca, entonces mi mayor participación socialmente hablando va a ser ético, responsable y no ir a pedir algo que no necesito y dejar que lo pida quien verdaderamente sí lo necesite. Pero asumir eso no es fácil. Por otro lado, ¿cómo llegan esos apoyos o a través de quién llegan? Pues al gobierno le está costando trabajo monitorear de manera tan estricta y responsable esos apoyos, porque por supuesto que todavía seguimos actuando bajo esa condición de mentira y la gente presenta papeles y justifica, y pues el gobierno creo que no se da a la tarea estrictamente. Yo quiero decirles que sé de muchos casos de los jóvenes de Construyendo el Futuro, en donde personas de empresas privadas decían, oye, a mí una persona se atrevió a hablarme y decirme, oye, préstame documentos y los nombres de tus hijos para que yo los pueda meter dentro de mi empresa, que mira, no importa, aunque no vaya para nada, no, la cosa es que yo pueda justificar como empresa. Pues no, por supuesto que no. Y hasta me reí, le dije, atentas contra mi inteligencia, yo tengo a mis hijos en escuelas privadas y tú vas a meter papeles de escuela privada, ¿dónde está la necesidad? Me van a venir hasta meter a la cárcel por andar haciendo ese tipo de cosas. ¿Sí me explicó? Pero ahí, de mi parte, hay un razonamiento muy coherente. Yo soy una persona ética y no haría yo algo que no debo hacer, pero no toda la sociedad se norma bajo esos principios. ¿Cuántos de los adultos mayores que reciben el apoyo de adulto mayor gozan de una pensión? Y el apoyo de adulto mayor se supone que es para las personas que no tienen justamente la seguridad de una pensión. ¿Sí me explico?
explico? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos ver, porque sí es muy interesante poder en todo momento juzgar y criticar, y yo no estoy justificando, con esto no quiero decir que estoy del lado de la 4T, ni de que me parece todo lo... No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que uno de los mayores compromisos que socialmente nosotros tenemos, y de manera individual, es ser personas moralmente responsables. Y moralmente responsable, ¿qué quiere decir o cómo lo entienden ustedes? Hacer lo correcto y no dejarnos llevar. Es muy simple escuchar que alguien está recibiendo un beneficio económico cuando no lo necesita y que uno diga, ay, pues si él lo hizo, ¿por qué yo no? Pues yo también estoy en esa circunstancia, pero no importa, lo voy a recibir. Entonces, este es un compromiso de todos, no sé si lo ven así o lo asumen, y tampoco podemos justificar en el caso, por ejemplo, del gobierno, el hecho de que quiera desaparecer esas instituciones democráticas, porque lo del CONAPRED, para quien no entiende más allá o no lee o no se informa, entonces dicen, es que como el influencer ofendió al hijo del presidente y su mamá se molestó y la mamá salió a decir y el presidente obedece a lo que dice su esposa, pues entonces por eso van a desaparecer. No, esto tiene una justificación mucho más allá. Por eso es importante que ustedes estén informándose y que amplíen su criterio a entender claramente por qué están sucediendo las cosas que están pasando, y que por eso nosotros también podamos ir encontrando cuál es el camino que vamos a seguir en los próximos tiempos que no están por llegar muy tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie se esperaba una situación de esta que nos sorprendió, era algo que lo veíamos muy lejos, pero muy, muy lejos. Entonces, la verdad que es verdaderamente importante que nos demos cuenta que la vida puede cambiar en un momento y que todo se puede de alguna manera mover, a lo mejor para bien o a lo mejor para mal, dependiendo de cómo nosotros podamos asumir el rol que nos va a tocar. ¿Sí me explicó? Hasta aquí, ¿algún otro comentario? You are now unmuted. ¿Me soy yo? Gracias, adelante, Carlos. Bueno, es cierto que pues, yo tampoco soy partícipe de la 4T, o sea, a mí cuando me la platicaron dije, oye, eso no es una cuarta transformación, esto no realmente hace que avance, o sea, no esperaba. Ahora que tengo el conocimiento, sé muy bien que pues un Estado y sobre todo un grupo de poder no va a procurar el cambio en la sociedad. Él va a procurar que las cosas se queden a tal como están, mantener un status quo, y durante ese mantener ese status quo, que ellos se beneficien y que mantengan este beneficio por un largo tiempo. La mayoría cree que cuando llega un nuevo movimiento social o un nuevo grupo de poder va a provocar un cambio. Eso no es cierto. Si tú quieres conservar el poder, si tú quieres mantener ese poder, no debes cambiar absolutamente nada. Esa es una regla más que básica. ¿Puedes provocar un cambio? Sí, pero deben ser cambios pequeños y que no hagan que pierdan tu posición. ¿Por qué? Es sencillo. Nosotros tenemos la idea todavía, desgraciadamente, de las figuras paternas en nuestras cabezas. Esas figuras paternas siempre nos vamos a decir y siempre nos van a decir que su poder sobre nosotros es definitivo, jamás va a cambiar. ¿Por qué? Siempre va a ser mi respuesta: soy tu padre, soy tu madre, me tienes que hacer caso. O sea, es el mismo discurso que utiliza cualquier estado o cualquier órgano de poder. Y es lo que veo que está utilizando ahorita López Obrador. Se está asumiendo él como el padre de la nación y lo tenemos que obedecer porque es nuestro padre y porque se le... Y eliminando Está imponiendo, ¿no?
Se quiere imponer y además se quiere legitimar porque él sabe que está debilitado, entonces se quiere legitimar a través justamente de la imposición, pero ya estamos viendo los reflejos que está dando la sociedad en las manifestaciones de la clase media, acomodada o como se diga, que tampoco no tendrían por qué no manifestarse porque es un derecho, ¿sí me explicó? Y la Constitución no dice que solo tienen derecho a manifestarse los que están, los pobres o no, todos tenemos derecho, es un derecho, por eso hablaba yo de cómo hoy se tiene que fortalecer esa agenda de derechos humanos, porque incluso la libertad de expresión está siendo coartada, y acabo de poner el ejemplo. ¿Qué necesitamos nosotros? Que se fortalezca y que se legitime justamente el Estado a través de sus instituciones, y la solución no es desaparecerlas para que yo pueda imponer y se haga lo que yo diga. Aquí hay una parte importante que no se ha asumido. El gobierno no tiene claro cuáles son sus atribuciones y constantemente está metiéndose. Por eso existe el principio de la división de poderes, por eso el poder en nuestro país está dividido en tres. Tres poderes tienen el ejercicio y la facultad de ejercer el poder a través de la administración pública, de la creación de las leyes y de la aplicación de la justicia. Y en este momento, específicamente, dos poderes no tienen claro cuáles son sus atribuciones. El poder ejecutivo y el poder legislativo no tienen estrictamente claro cuáles son sus atribuciones. Acaba de dictar una sentencia a la Corte respecto a una petición que se le hacían por parte del Poder Legislativo de una bancada específica en donde solicitaban que se le prohibiera al Poder Ejecutivo hacer sus giras de trabajo, cosa que estrictamente el Poder Judicial no puede hacer por una razón, pues porque hay un respeto al principio y a las atribuciones que cada uno de los poderes tiene conferidas. Pero bueno, como ni saben, como no leen, como no se instruyen y como verdaderamente ahora se cree que cada quien puede hacer lo que quiera, entonces el contrapeso en este momento tendrá que ser el Poder Judicial, específicamente aplicando la ley a quien tenga que hacerlo, sea el Poder Ejecutivo o sea a quien tenga que hacerse. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Bueno, una parte importante sería nada más para poder cerrar esta sesión, porque voy a pasar a otra clase ya, pedirles que me hagan llegar vía electrónico, a más tardar el día de hoy, sus comentarios sobre el artículo. Si no me los envían hoy mismo, ya no lo doy por recibido como parte de su participación o de sus actividades que puedan beneficiar su calificación. Entonces, sugerencia, por favor, tendrán solamente el día de hoy, en breve, para hacerme llegar vía correo electrónico los comentarios y que yo pueda efectivamente dar justificación a que esta actividad se realizó y se concluyó de esa manera. Volvemos a coincidir hasta el próximo lunes. Tienen tiempo para terminar de leer, por favor, lo que son los capítulos 6, 7 y 8 del libro, que sería con lo que estaríamos avanzando. El capítulo 6 sobre la sociología vinculada a otros saberes sociales y humanísticos. El capítulo 7, que habla, son capítulos ya más pequeños que los anteriores. El capítulo 7 me interesa mucho que se lea de manera cuidadosa porque habla del tema del lenguaje para la integración de las ciencias sociales y humanísticas, y creo que hoy en día ese tema es muy relevante que lo podamos comentar. Y por último, el capítulo 8, que habla de del estudio sociológico histórico de modelos de racionalidad jurídica, que también es muy interesante, pero que no es tan sencillo de poderlo entender. Si ustedes quieren leer un poquito más sobre temas de racionalidad, los invitaría yo a que lean un poco a Haber o a Hart para poder citar, por decirlo así, algunos autores que respecto al tema pudieran abonar un poco al trabajo de esta última unidad. Espero que el avance de su lectura pueda ser significativo y solamente con mucho respeto me manifiesto respecto a lo siguiente. No hay ningún sentido de mi parte de lo que es la herramienta que me brinda la plataforma a través de coincidir en salón de clases
si quienes están del otro lado de la pantalla lo único que esperan es la comodidad de escuchar, escuchar, escuchar y no participar? Para quien está del otro lado, que en este caso soy yo, se convierte en todo un reto y se convierte en algo muy desgastante el estar insistiendo en leyeron, participen, escuchen, y de aquel lado se vuelve muy cómodo la justificación de decir no tengo un buen internet o no me puedo conectar o es que lo que pasa es que me salgo. ¿Sí me explico? He tenido en clases personas conectadas que no han hecho una sola participación hasta el día de hoy. Siempre estoy trabajando con las mismas personas que en clase presencial trabajábamos, con Brenda, con Carlos, ahorita Víctor no estuvo, pero con Víctor, a veces Jesús que también está por ahí participando, pero me pregunto, Luz Fabiola y quienes más, Nachiel y los demás que están ahí, no participan de manera directa y esa parte me preocupa. Entonces, por favor, les vuelvo respetuosamente a hacer la... Gracias, Brenda, por el recado. Espero que se mejore, Víctor. Dele mis saludos. Les vuelvo a hacer esta observación para que avanzar en lo que nos está faltando, porque yo estoy considerando que a más tardar en la segunda semana de julio esto ya está concluyéndose y ya nada más estaría pendiente revisar actividades. ¿Ok? Otra última observación que hago es que hasta el día de hoy no he recibido dentro de las actividades de parte de nadie de esta sección el cuadro de los autores que solicité, mismo que ya tendría que estar terminado. Por lo cual, de manera atenta, les pido me lo hagan llegar cuanto antes posible. Hasta aquí no tengo ningún otro comentario. Les agradezco y estamos viéndonos el próximo lunes a la hora de clase. Si durante este tiempo hay alguna otra cosa que se ofrezca, vía correo electrónico, ya saben ustedes, personal, institucional o Eminus, estoy a sus órdenes. Vale, maestra, gracias. Sí, Brenda, ya las recibí, le agradezco, las tengo presentes, solamente que voy revisando poco a poco. Igual también, Carlos Adrián, tengo que ir revisando, nada más les pido por favor a los que no han enviado, en el caso de Brenda ya las vi, pero no he podido entrar a revisar, estoy en ese trabajo. Les agradezco a todos, que pasen una buena tarde. Igualmente, maestra. Buen día. Que tenga Gracias, día, maestra. igualmente. Unmuted. Dios. Frena, este video es para ti. Por favor, documentate. Ya van varios videos que te mando, Frena. Ay.